Hola, muy buenas noches, señoras y señores. A medida que se acerca la fecha electoral y el mes de mayo, todos los partidos políticos van cerrando listas, van calentando motores, si es que alguna vez estamos fuera de campaña electoral, porque parece ser que nunca la campaña electoral ya encadena unas elecciones con otras y no sabemos cuándo estamos en campaña o cuándo estamos fuera de ella. Pero bueno, lo cierto es que ahora se reactiva mucho más el movimiento en los partidos y también en UPyD, que hace pocos días ha proclamado a su candidato para encabezar la lista a las próximas elecciones autonómicas del mes de mayo. Y su candidato nos acompaña esta noche, es César Nebot. Señor Nebot, buenas noches. Buenas noches. César Nebot es economista de profesión, Sí. Y lo que no sabemos, y para eso está aquí, para conocerlo un poco más esta noche, es si tiene alguna trayectoria política o de dónde le viene este interés por la política. Vamos a ver, yo soy un profesor universitario, una carrera de 18 años dando clases en la universidad, investigando. Y bueno, pues yo hace unos 3 años viendo cómo se estaba desarrollando toda la crisis, que como economista entendía perfectamente por dónde iba, veía muy injusta la carga, cómo se repartía la carga de esta crisis sobre la gente, sobre mi entorno, sobre los propios profesores. Y de hecho, pues yo he tenido que vivir pues, amigos míos que han perdido su vivienda, familias que han perdido su vivienda. Entonces realicé una reflexión que es, vamos a ver, un economista, profesor, puede saber mucho de economía, pero si esto no tiene un rendimiento social, de nada sirve, ¿no? Entonces consideré que, puesto que yo he podido disfrutar de una educación pública y por lo tanto pues tengo esta formación, debía dar un rendimiento de acuerdo con esta formación, un rendimiento social. Gracias a que ha habido una educación pública yo he podido estudiar, si no, no hubiera sido posible. Por lo tanto, tengo un capital que atesoro gracias a esa educación pública y que tiene que dar un rendimiento social. Entonces dije, no puedo estar tras la barrera, tengo que implicarme. Y vi que si no tomaba una opción por activarme en la política, el problema es que el coste de eso, de no activarte en la política, es que acaban decidiendo políticamente aquellos que no merecen tu confianza. Ante eso dije, bueno, pues entonces, ¿dónde puedo ayudar? ¿Con quién puedo ayudar? Bueno, conocí a gente de Unión, Progreso y Democracia en Murcia y la verdad es que dije, este partido realmente es el partido en el que quiero ayudar, porque es un partido coherente en el tiempo, porque desde que nació siguen defendiendo las mismas cosas. Es coherente a nivel territorial, porque allá donde vayas, sigue diciendo y defendiendo lo mismo en favor de los ciudadanos. Además, es un partido serio, consecuente y además responsable. Dije, bueno, yo con gente seria sí que quiero colaborar. Entonces dije, oye, lo que necesitéis, vamos a trabajar para hacer que la política sirva al ciudadano, sirva a la gente. Ya estaba muy cansado de ver cómo los políticos entraban para servirse de la gente, para servirse en la política regional, para servirse de los murcianos. Eso no puede ser. La política tiene que volver a ser una política para servir a los murcianos. Y entonces, nada, comencé a aplicar todo lo que conozco de economía, de coyuntura económica, macroeconomía, y nada, hasta la fecha, y decidí un día, con el proceso de primarias, dar un paso adelante, porque muchos afiliados me animaron y, bueno, pues aquí estoy. O sea, que el origen fue que sintió como una especie de compromiso o de obligación moral, sí, de decir, yo tengo que hacer algo. Claro, es que pero que no tiene ningún, digamos, antepasado, ni de pasado político, ni familiar. No, en absoluto. No tengo mis padres humildes, un humilde trabajador, policía en Barcelona, y mi madre ama de casa, y ya está. Quiero decir, yo me vine a Murcia hace 15 años, y bueno, mi mujer es murciana, mis hijos murcianos, estoy totalmente
encantado de esta tierra. Bueno, en ese caso, digamos que su carrera se podía calificar como meteórica. Hombre, lo digo metafóricamente hablando, porque 3 años en política, 3 años en UPyD y ya candidato a... Sí, eso demuestra una cuestión muy interesante, creo, o al menos muy sorprendente, que es la frescura que tiene Unión, Progreso y Democracia, en la que cualquiera puede entrar a colaborar, a trabajar mucho por los ciudadanos, por la gente que nos rodea, desde un partido haciendo propuestas buenas y que el propio partido te considere un buen candidato. Eso, en otros partidos, los llamados mayoritarios, Sí. es impensable que alguien recién llegado al partido encabece la lista, porque los veteranos se lo comen por los pies. Totalmente, además que se necesitan avales o designación de dedo divino, ¿no? Aquí vamos sin filtros, sin avales, con total transparencia, así es UPyD. Bueno, por ir entrando ya en temas políticos, yo creo que una de sus principales tareas, además de sacar muchos votos en las próximas elecciones, va a ser reflotar, regenerar la imagen de UPyD en la región de Murcia después de los acontecimientos que han pasado en los últimos meses y que todo el mundo conoce y no vamos ahora a recordar. Nos referimos al problema que hubo en el proceso de primarias anterior, ¿no? Una de sus principales tareas es volver a reflotar un poco la imagen de UPyD, a ilusionar a la gente, y ahí hay camino para andar. Sí, claro que hay camino. Ahora bien, yo quisiera ahí reseñar un par de cosas. Es curioso porque, bueno, se ha hablado bastante, ¿no?, de este tema, y UPyD tiene un mensaje regenerador y tiene muchas propuestas, y eso se suele poner como en un segundo plano, cuando lo que necesita la gente realmente son esas propuestas y ese aspecto regenerador fresco que tiene UPyD. Pero además de propuestas, lo que abogamos nosotros es la transparencia. ¿Qué sucede? Que un partido, cuando es transparente y aboga por la transparencia, lo que sucede es que cualquier disputa interna genera mucha resonancia, y si el partido es transparente, trasciende. Los partidos que no son transparentes no se sabe absolutamente nada. Tienen a lo mejor situaciones mucho más graves, pero quedan totalmente acalladas. Entonces, que haya habido esta situación y que haya trascendido es también signo de que somos un partido transparente, en el que además hay mucho debate y en el que además hay muchas ideas que compartir y que a veces pues hay roces. Si hubiéramos sido un partido como los de la antigua usanza, que son absolutamente opacos, o alguno nuevo que hay por ahí también muy opaco, lo que sucede es que no trasciende absolutamente nada. ¿Vale? Bueno, pues eso es una buena señal. No es una buena señal, pues eso, ¿no?, que hubiera algún problema, pero que el problema sale de intentar siempre aportar todas las personas que integran UPyD. Siempre puede haber algún roce y hay transparencia, y eso se vuelca hacia la sociedad. No sé si ha tenido oportunidad de echarle un vistazo a los datos que se han publicado hoy del CIS. Yo he visto los titulares por encima. En cualquier caso, ¿cuál es la primera impresión que Bien, tiene la primera impresión es, bueno, este CIS es de cara a noviembre, ¿no? Es decir, bueno, de cara a las elecciones nacionales, cuando las convoque el presidente Rajoy. Pero lo que podemos apuntar ahí es que UPyD crece, va creciendo. ¿Por qué? Pues porque la gente observa realmente que dentro del panorama UPyD es un partido serio que propone de forma responsable un programa, no hace florituras para después no cumplirlas, ¿no? Somos responsables, y que, por nuestra parte, para crecer más, lo que tenemos que hacer es una mejor política de comunicación, ¿vale? Intentar que se vaya captando más el mensaje y que se entienda que nosotros hemos sido, por ejemplo, señores, es que la Fiscalía no denunció a Bankia. ¿Quién denunció a Bankia? Pues UPyD, y por eso sabemos todo lo que sabemos de las tarjetas Black y de todo el problema del señor Rato, ¿no? Eso es gracias a UPyD, al compromiso responsable de UPyD con los ciudadanos. Ningún otro partido hizo eso. ¿Quién ha denunciado el tema de las preferentes? ¿Quién se ha puesto también la querella de las preferentes? UPyD. ¿Quién está con el tema de Pujol? UPyD. Es decir, UPyD no solamente propone, sino que lleva a cabo acciones. La gente percibe eso, y por eso UPyD crece. UPyD crece, porque la gente
se da cuenta que estamos al servicio de los ciudadanos. Eso es un signo bueno. ¿Que podemos crecer más y debemos crecer más? Por supuesto, hay recorrido, pero la gente sabe. Es verdad que según los datos del CIS publicados hoy, es verdad que UPyD ha crecido un poquito, también ha crecido Izquierda Unida un poquito. Menciono a UPyD y Izquierda Unida porque casualmente sus dos líderes, Rosa Díez y Cayo Lara respectivamente, están entre los mejor valorados por las personas encuestadas, ¿no? Bueno, tiene también su significado, ¿no? El hecho de que Rosa Díez sea una de las líderes políticas más valoradas, mientras que los líderes de los grandes partidos, esto es PP y PSOE, sacan una ínfima puntuación. No, por supuesto. Hombre, Rosa Díez, quien la conoce lo sabe, es una persona muy llana, pero también muy directa. Yo creo que a la gente le gusta que sea directa, ¿no? Es decir, si tienen la oportunidad de buscar vídeos en YouTube de sus réplicas en el Congreso, realmente son excepcionales. Y yo creo que eso hace que la gente entienda que está del bando de los ciudadanos, no del grupo este que se monta un poco una historia, ¿no? El grupo PP, el bipartidismo, con el PSOE, que viven un poco de espaldas a los ciudadanos y que están más por gestionar su propio problema y sus propias posiciones. UPyD está por los ciudadanos. En base, vuelvo a apelar a los datos del CIS, en base a esos datos, ¿es posible que estemos ya en puertas del fin del bipartidismo y que llegue el momento de pactar, de dialogar, como yo siempre digo, de hacer política con mayúsculas? Es que debe ser el fin del bipartidismo. Es decir, estamos en un momento en el que el bipartidismo ha erosionado todo, lo ha erosionado todo. Entonces, yo creo que la gente percibe que es necesario que eso acabe. Y eso es lo que destila el CIS. Claro, dentro de ese hartazgo, pues tenemos otras formaciones, ¿no? que han subido muy fuerte, pero bueno, la cuestión es que, gracias a Dios, el bipartidismo ha muerto. Ha muerto y va a morir. Y por eso están tan nerviosos. Está claro que la economía, el empleo en este caso y la corrupción son los temas que están a la cabeza de la preocupación de los españoles. El empleo y la economía circulan casi o caminan casi de forma paralela. Le quería preguntar por la economía de la región de Murcia, que todos sabemos, no es un comentario que haga yo, todos sabemos que está en una situación delicada, un déficit muy importante, una deuda que se va refinanciando, que llegan ayudas del Fondo de Liquidez Autonómica, está muy bien que vengan ayudas, pero la deuda sigue estando y además cada vez más grande. Siempre ponemos la comparativa de esa bola de nieve que no sabemos cuándo va a acabar arrollándonos. ¿Cuáles serían sus propuestas en materia económica, ya que además usted ese es su palo formativo? ¿Cuáles serían sus propuestas en materia económica para empezar a trabajar si un día tuviera la posibilidad de hacerlo desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma? Bien, a ver, en primer lugar, todos sabemos cómo está la economía en esta región y que, bueno, es sorprendente, ¿no? Es decir, vamos a ver, hace nada salió el dato de que teníamos el mayor déficit, la comunidad autónoma con mayor déficit de todo el Estado, con un 2,54%, cuando el límite que había establecido Montoro había sido de un 1%, o sea, perfectamente nos desviamos totalmente. Pero, ojo, este déficit es hasta noviembre, que todavía falta computar todo lo que es el conjunto de facturas de diciembre, para lo cual FUNCAS hizo una estimación que estima un 3,45% de todo el año. O sea, no hasta noviembre, sino considerando diciembre, podríamos irnos al 3,45%. Eso es tremendo. ¿Y por qué es tremendo? Porque estas desviaciones, como bien comentaba usted, genera cada vez una deuda mayor. Nos lanzamos a 7.000 millones de euros. Y tener una deuda de 7.000 millones de euros significa tener que emplear en el pago de intereses, ahora incluso teniendo unos intereses muy bajos por la política monetaria del Banco Central Europeo, de 300 millones de euros al año. Claro, yo cuando hablamos de estas cuestiones, lo que invito a la gente que piense qué se puede hacer con 300 millones de euros. ¿Cuánta ayuda a la dependencia
se puede resolver gracias a esos 300 millones de euros y que, por lo tanto, con las políticas irresponsables del gobierno regional no se van a poder hacer. Ese es el tema, son 300 millones de euros, que es el 75% del presupuesto que se dedica para el municipio más grande de toda la región, que es el Ayuntamiento de Murcia. Estamos hablando de un grueso muy importante de dinero, un grueso muy importante a nivel de impuestos, y que no va destinado a cuestiones sociales. Son 300 millones de euros lo que está presupuestado, ¿vale? Dicho lo cual, tenemos una situación bastante complicada. Financieramente es complicada. Por otra parte, tenemos sectores con ventajas competitivas muy fuertes, pero absolutamente poco explotados. Quiero decir, por ejemplo, estamos en España con un temporal, con nieve, imposible de circular en Murcia, tenemos viento y además una temperatura muy buena. En el peor momento del año nosotros tenemos una temperatura muy, muy buena. Tenemos la mejor climatología de toda España, salvando Canarias, pero peninsular, la mejor. Y encima tenemos 2 mares, un patrimonio turístico, cultural, que ya quisieran muchas comunidades autónomas. Murcia es espectacular. Y curiosamente, cuando uno acude a los datos de turismo, del sector turístico, lo que constata es que la rentabilidad por ejemplo, en los hoteles, la rentabilidad por habitación es un 80% inferior a Alicante, que el clima no es muy diferente, y un 40% inferior a Almería. Tenemos un agujero aquí. Es tal la situación en el sector turístico que no hay representante o persona que tenga responsabilidades en asociaciones del sector turístico que no coincida en que la peor época del turismo en la región de Murcia fue la época Pedro Alberto Cruz, en la que se perdió la promoción del norte de Europa, absolutamente. Entonces, este año parece que ha aumentado a nivel nacional, pero seguimos teniendo en Murcia un déficit muy grande respecto a potenciar el sector turístico. Me preguntaba usted acerca de las propuestas. Una de las propuestas tiene que ir precisamente en potenciar adecuadamente sectores como el sector turístico para que, siendo motores, generen actividad para otros sectores. Lo que sucede en Murcia es que se intenta hacer ver que se hace algo desde la administración. Entonces, venga, pues que funcione este sector, le damos una subvención a este otro sector, pero no hay una idea integrada económica. En economía estudiamos muchas veces cómo los sectores no se pueden activar todos de golpe. Primero se activa uno, ese acaba generando demandas inducidas para los siguientes y de esa manera se puede reactivar la economía local. Bueno, pues un sector muy importante es ese. Otro sector importante, por supuesto, es el agrario. Tenemos una productividad agraria, excepcional. Pero claro, para dar salida a esa productividad agraria necesitamos que el sector exterior, las exportaciones de Murcia, tengan cada vez mayor promoción, en primer lugar, y además mayor ayuda al sector para que se abra al exterior. Esas son propuestas importantes. Y es una planificación que nosotros vamos a desarrollar. Hay muchas más otras propuestas que estamos acabando. Esta semana tendremos finalizado el programa. Llevamos unas 450 propuestas en nuestro programa que pasará a ser analizado también por toda la afiliación de UPyD y hay una asamblea y se hacen enmiendas desde la pluralidad y precisamente la transparencia de este partido. Y bueno, tenemos ahí un montón de propuestas. Bien, en el ámbito económico también preocupación, el empleo. El empleo necesita recursos precisamente no para hacer ver que se hace algo para el empleo. Vamos a ver,
Estamos divergiendo respecto de España. Aumenta la última tasa de empleo de la EPA, de la encuesta de población activa, arrojaba un 27,26% de desempleo, mientras que pues, en España la media disminuía. Y aquí aumentamos. No tenemos una planificación adecuada para fomentar el empleo, porque durante muchos años este gobierno regional no ha creado los mimbres necesarios para que estructuralmente podamos acoger la crisis con fuerza sin que eso repercuta tanto en el empleo. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita primero una estructura adecuada, una planificación adecuada. Hacer como han estado haciendo. Venga, pues como pollo sin cabeza, vamos a ver dónde acometemos y hacemos ver que hacemos algo. Y después, plan de empleo juvenil. Venga, hacemos un plan de empleo juvenil que lleva 1 año y medio funcionando y que nos hemos lanzado de un 50, más o menos, un 51%, un 58% de desempleo juvenil. No han funcionado. Las estimaciones econométricas que realizo para medir cuál es la evolución del desempleo en la región de Murcia demuestran que ni la reforma laboral de Rajoy ni los planes de empleo de este gobierno regional han funcionado, no han tenido ningún efecto positivo significativo. No. Lamentablemente, lo único significativo que hay como forma de bajar el desempleo es que dejaran, de acuerdo con la reforma del 2009 del señor Caldera, del ministro Caldera, que dejaran de computar como parados aquellos que estaban haciendo algún tipo de curso. No que habían encontrado un trabajo, aquellos que estaban haciendo algún tipo de curso y que por lo tanto ya no pasaban a cobrar la prestación de un lado sino de otro. Eso no es serio, ¿vale? La cuestión es fomentar el empleo. Nosotros tenemos una política de luchar por un manifiesto que se hizo desde la universidad también, el manifiesto de los 100 para precisamente favorecer el empleo, que contemplaba el contrato único. El contrato único para evitar precisamente la dualidad en el mercado laboral y favorecer la creación de empleo. Podríamos hablar mucho del contrato único y de sus ventajas que la mayoría de economistas han demostrado que pueden, pero a lo mejor es demasiado... Quizás sí, además todavía cuando esté el programa electoral seguramente claro, no está elaborado, sí, cuando esté acabado. Otra ronda de entrevistas y hablaremos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que a los economistas nos gusta mucho hablar. Claro, es su tema, es lógico. La agitación social que se vive en la región de Murcia y en toda España, ¿no? Viene dada en buena medida por el hartazgo de los ciudadanos por el tema de la corrupción. Le voy a preguntar en términos similares a como hemos hecho con otros líderes políticos que han pasado y están pasando por este programa. ¿Usted cree que la respuesta que están dando los partidos políticos en general, no UPyD, en general, a los casos de corrupción es la que esperan los ciudadanos? Porque la mayor parte de los partidos sí, hablan de declaración patrimonial de bienes de los candidatos. Eso está muy bien, pero yo no sé, a los ciudadanos seguramente no le importa si el presidente de su comunidad tiene un Ford Fiesta o tiene 24 Mercedes y los 24 Mercedes los ha comprado limpiamente y con su dinero. Pues muy bien. Pero la gente lo que quiere es que los que meten la mano indebidamente en la caja del dinero público asuman sus responsabilidades políticas y penales y que se devuelva el dinero que se ha gastado indebidamente. Y no sé si los partidos políticos están a la altura de esa demanda de los ciudadanos o todo se queda en esa mera declaración de intenciones de que esto es lo que tengo y voy a ser bueno. ¿Usted cree que la respuesta es la que esperan los ciudadanos? Esa no es la respuesta. Efectivamente no es la respuesta. Los grandes partidos políticos han demostrado que en realidad no les interesa ser transparentes en eso. Es decir, cuando se hace una declaración patrimonial, pueden decir lo que quieran. Es decir, no están obligados a decir la verdad tampoco, ¿eh? Ni siquiera en eso, que a lo mejor ni siquiera es tan importante, tampoco están obligados a decir todo lo que tienen. Luego, a lo mejor tienen que dar respuesta, pero ni siquiera. En realidad, la gente lo que necesita precisamente, como bien comenta, es que haya respuesta, garantías. Es decir, vamos a ver, a nadie se le escapa algo tan sencillo y tan cotidiano como que si uno va a comprarse
un vehículo a un concesionario, un vehículo de segunda mano a un concesionario, lo primero que mira, ¿qué es? Pues que tenga, bueno, que le guste el vehículo, pero que tenga garantías, ¿no? Porque si no tiene garantías, lo más normal es que el coche esté bastante mal, ¿no? Entonces uno exige garantías, un año, a lo mejor un año o 6 meses, de forma que el concesionario dé respuesta durante ese tiempo posterior por el vehículo que le ha vendido. En cambio, el aforamiento se convierte en una especie de contragarantía en el que usted no tiene que dar respuesta. O sea, usted haga lo que desee, tiene carta blanca como político, y si mete la mano en el cajón, resulta que no tiene que dar respuesta inmediata. O sea, ya veremos cuántas trabas se podrán poner hasta que usted sea juzgado. Y tenemos muchos casos en la región, demasiados casos, y eso es lo que provoca hartazgo. Porque si de la actuación incorrecta de unos políticos hubiera una reacción inmediata de tener que dar cuenta, pues a lo mejor la gente ya no estaría tan cansada, porque verían que el que la hace la paga. Pero no, lo que vemos es que el que la hace tiene muchos mecanismos para no pagarla. Y entonces, si es necesario, espera la prescripción. El aforamiento, prescripción, y si no, pues al final siempre le quedará el indulto. La gente está muy cansada de eso. Entonces, algo que se le exige a un concesionario, ¿por qué no se le exige a un político? Cuando además el concesionario lo único es que te vende un vehículo. Pero es que el político decide sobre tu vida. ¿Cuánto menos? ¿No? Esto lo entiende cualquiera. Esto es normal. Bueno, pues no sé por qué no lo entienden los grandes partidos o no lo quieren entender. Bueno, pues por eso la gente no se siente entendida cuando dicen, pero bueno, vamos a ver, es que hay tantos casos de corrupción que respondan. No, pero es que nosotros tenemos el aforamiento. Claro, la gente tiene hartazgo, por supuesto. Y tiene hartazgo también porque saben que la consecuencia de la corrupción no es solamente dinero. Vamos a ver. Eso es algo que me preocupa mucho, ¿no? Cuando se habla que Bárcenas se ha desviado tanto de dinero a Suiza, entonces se habla solamente en términos monetarios. Porque hay incluso gente que dice, mira qué listo, ¿no? Mira qué listo, tanto dinero que se ha llevado. Eso sienta un precedente muy feo, porque en realidad perdemos de vista un elemento muy importante, que para que una persona cuya productividad, su capacidad de generar valor añadido, su esfuerzo, su trabajo, si su trabajo es cero y se lleva tanto dinero, significa que otras personas en una economía de mercado, otras personas con alta productividad, con alta capacidad de contribuir al bien común y contribuir con valor añadido para los demás, se han endeudado de más. Se han endeudado de más y eso significa también que gente ha sido desahuciada, gente ha perdido su trabajo, hay gente que ha pasado penurias muy grandes y gente muy productiva y muy trabajadora, para que personas que no se merecen esa confianza y cuya productividad es cero, se han llevado mucho dinero. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No nos pueden decir que eso es normal. No pueden proteger eso. Y eso es muy serio, porque los murcianos de a pie, cuando vemos lo que sucede, decimos, pero bueno, es que me siento estafado. Sin ir más lejos, el otro día en la calle me encontré un amigo que hacía unos 2-3 años que no veía. Y me dijo, hombre, César, he visto que te presentas. Mira, yo es que estoy muy cansado de la situación. Tengo un negocio y he fundido mi plan de pensiones, el plan de pensiones de mi mujer. He tenido que fundir todos mis ahorros. Es que no hay manera, no hay salida. Y veo toda la corrupción y me corroe. Yo siempre he sido votante del PP, pero este año no le voy a votar. Este año, ni de broma, que no me busquen, porque me siento absolutamente estafado y engañado. Este año te voto a ti.
Este año quiero, porque te conozco, que eres un tío honrado, que te preocupas por la gente, este año quiero votarte a ti. Dije, ostras, te da una responsabilidad, ¿no? Dije, por supuesto, para eso estoy, para servir a la gente, para servir a los murcianos, para eso vengo. Señor Lebot, no podemos terminar la entrevista sin preguntarle por el asunto que es seguramente el principal objeto de polémica últimamente en la región de Murcia. Ese asunto por el que usted y yo y todos los espectadores que nos están viendo estamos pagando cada día 22.000 euros. Ostras. ¿Qué haría usted con el aeropuerto de la región de Murcia, el de Corbera? Lo primero de todo, exigir responsabilidades. La opacidad existente en la administración, bueno, en el gobierno regional respecto de este tema es muy alta. Entonces lo único que sale es lo del aval, pero es que junto a lo del aval están los equipamientos, que son 60 millones. Además está la pista de San Javier, que son 30 y tantos millones más que hay que indemnizar. Hay mucho dinero que pagar ahí. Entonces, lo primero es, hay que saber lo que hay. ¿Y quién tiene la responsabilidad de que nos hayan metido en este problema? Porque no nos engañemos, además de ser un problema económico, es que la rentabilidad del aeropuerto está en entredicho. ¿Y por qué está en entredicho? Porque tenemos una zona aérea de Alcantarilla, una zona aérea de San Javier y una zona aérea de Alicante, de forma que está absolutamente encajado y es muy difícil generar la coordinación de todos esos espacios aéreos, de tal forma que el día de mañana una empresa tipo Ryanair o de vuelos, cuando les digan, aquí tiene un aeropuerto para aterrizar, dirá, pero si es tan complicado para pedir permisos para pasar y según por dónde viene el viento no puedo hacer espera, no me sale rentable, sigo yendo a Alicante. ¿Cuánto nos va a costar este aeropuerto? No solamente por el aval, ¿cuánto nos va a costar para sacarle rentabilidad? Entonces, lo primero tiene que ser eso, exigir responsabilidades. Aquí hay responsables muy serios. Y es tal la situación que el mismo presidente de Aeromur, ¿no?, pues hizo un esquetino, saltó del barco antes de lo más pronto posible, ¿no? El esquetino, el Costa Concordia, que cogió y dijo, ¡ostras, que he chocado! Saltó del barco. Pues el presidente de Aeromur ha saltado del barco, ¿no? Tenemos una situación muy grave. Hay que exigir responsabilidades, lo primero de todo. Y luego ver cómo podemos rentabilizar esa infraestructura. Y a lo mejor no la vamos a poder rentabilizar. Si ponerla en funcionamiento significa perder más dinero de los murcianos, tendremos que dejarlo sin funcionamiento. Porque los murcianos no están para perder más dinero con esta historia. O sea, ¿usted no descartaría aparcar a un lado de ese aeropuerto o darle otro uso, otra viabilidad o venderlo, claro, no sé qué, la cuestión y volver es, a trabajar la Fórmula San Javier? Sí, pregunto. La cuestión es qué es rentable para el murciano, para las arcas. Es decir, no podemos utilizar una infraestructura que no esté generando rentabilidad. Para eso, por supuesto, se necesita un plan integral de turismo serio, una promoción adecuada. A lo mejor, haciendo un plan de turismo serio, salvando el escollo, esta época negra de Pedro Alberto Cruz, lo que conseguimos es que venga más gente, ¿vale?, y se empieza a hacer rentable el aeropuerto de Corbera. Bueno, vale, pues entonces si vemos que los números salen y que pues a la región de Murcia le sale rentable y no tiene que dedicar recursos que se los tiene que quitar a los de la dependencia o a sanidad o a educación, vale, habrá que activarlo. Pero si no, yo no estoy dispuesto a coger y hacer como han estado haciendo este gobierno regional, de alargar los plazos para aprobar las resoluciones de ayuda a la dependencia a 24 meses, que hay gente que se ha quedado por el camino en esa ayuda de dependencia, para mantener un aeropuerto que no sea rentable. Bueno.
La de hoy, señor Nebot, ha sido una primera toma de contacto. Claro que sí. Tenemos todavía unos meses por delante hasta que lleguen las elecciones y seguro que conforme vayan elaborándose los programas electorales irá surgiendo el debate, la discrepancia Por supuesto. y oportunidad tendremos de ir hablando y conociéndonos un poco más y cambiando impresiones. Por el momento, hoy le agradecemos mucho que haya venido a este programa y, como siempre decimos, nos quedamos emplazados para Por una supuesto, próxima ocasión. cuando quiera. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar ahí. El próximo día tenemos más invitados, más temas aquí en Primera Línea. Hasta entonces, buenas noches.